Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días. Soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez de Promptel, y en nombre del organismo y de Furukawa Solutions, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual en el que vamos a tener un tema de sumo interés, me parece, que es cómo saber si un proyecto es viable y que amablemente nos va a impartir el ingeniero Darío González, que es ingeniero en aplicaciones y preventa con experiencia en redes FTTH, tecnología GPON, y que ha participado en proyectos con ISPs, ITS y ciudades inteligentes. Él está en Furukawa Solutions y también le doy la más cordial bienvenida y agradecerle que nos apoye con esta presentación. A todos nuestros asistentes, agradecerles el tiempo que nos comparten al participar en esta sesión, solicitarles muy atentamente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación y recordarles que en el chat de de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema, para que al final de la exposición del ingeniero González tengamos una sesión, unos minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más, yo no tomo más tiempo, le cedo el micrófono. Adelante, Darío, que tengas un extraordinario taller. Muchas gracias. Gracias, Luis, ¿cómo estás? Bien, vamos a dar inicio a la presentación, que el tema de hoy es TCO, o también llamado Total Cost of Ownership. Para los que no conocen Furukawa Electric, bueno, somos parte de un grupo, ¿no? Que lleva el mismo nombre. Somos una empresa, un grupo japonés. Tenemos negocios que no solamente se enfocan en las telecomunicaciones, sino también hay empresas del ramo automotriz o del ramo de los minerales y extracción de los mismos, ¿no? Entonces, somos una empresa donde tenemos una presencia básicamente mundial en todos los países y tenemos una subdivisiones o unas divisiones en donde nos enfocamos ya en el ramo de las telecomunicaciones, que es llamado FCS, donde nos vamos a enfocar un poco más en soluciones de ambiente de planta interna o proyectos de enterprise. Tenemos FI2S, que tenemos soluciones de grado más industriales, ¿no? Como pueden ser minerías o incluso plataformas petroleras y demás, ¿no? Y FBS, que es la rama donde vamos a hablar un poquito más el día de hoy, que es el de banda ancha, ¿no? Digamos, donde podemos ver eh, el tema del FTTH y todos estos productos. Bien. Lo que vamos a hablar un poco el día de hoy en este webinar es sobre algunas definiciones y algunas preguntas que tal vez nosotros como ISPs, como empresarios, como dueños de negocios, nos tendríamos que plantear o hacer incluso algún tipo de ejercicio, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es CAPEX, OPEX y diferentes puntos o definiciones que nos van a ayudar tal vez a nosotros como inversionistas a saber si un proyecto va a ser viable o cómo puede serlo de una manera mayor, ¿no? Y esto también dirigido un poco hacia nuestras soluciones, que si bien a lo mejor en otros webinars que han estado presentes o que han participado, van enfocados un poco más hacia nuestras soluciones de lo preconectorizado y demás. Y si bien a lo mejor no están totalmente familiarizados, bueno, pues podemos ahí hacer un tipo de reunión ya más concreta y podemos mostrarlo.
Bien, entonces la segunda parte, después de estas definiciones, les voy a mostrar un par de Exceles con algunos ejercicios, ¿no? Con algunas preguntas que nos vamos a hacer y para poder verificar, digamos, cómo podemos hacerlo esto más rentable, ¿cierto? Entonces, iniciando, dos definiciones muy importantes que son básicas, digamos, en este tema de los negocios. Uno es el CAPEX. El CAPEX significa o viene de las dos palabras en inglés, Capital Expenditure, y tomamos ahí este inicio de letras para juntar CAPEX. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Van a ser todos los costos relacionados a la adquisición que nosotros vamos a tener de los equipos o de nuestra empresa. Es decir, cómo vamos a nosotros el capital que nosotros necesitamos para poder empezar este negocio, ¿no? Ya llevándolo a nuestro ramo, ¿no? Como una red FTTH o un ISP, es decir, todo lo que necesitamos para empezar nuestra red. Es decir, tal vez la OLT, todo lo que vamos a tener en el site, ¿no? Los primeros los primeros y los segundos niveles de spliteo, ¿no? Y todo lo que conlleva toda la fibra óptica y demás, ¿no? Entonces, un punto importante es que en general, ¿no? Estos costos no son frecuentes. Es decir, los vamos a realizar cada vez que vamos a iniciar a lo mejor un nuevo proyecto, ¿no? O una nueva área. Y algo importante, se convierten en activos de la empresa. El siguiente punto que tenemos es el OPEX, y esto de igual manera que al CAPEX, viene de las palabras, en este caso, de Operational Expenditure. De ahí es donde viene o vamos a tomar la definición de OPEX. Y a diferencia de lo que mencionábamos antes del CAPEX, estos gastos son frecuentes. Es decir, todos los gastos que nosotros vamos a tener en el día a día para poder operar nuestra red, ¿no? Llevándolo a este ejemplo, ¿no? De una red FTTH, en donde podemos incluir sobre todo el mantenimiento de red, ¿no? Tal vez nuestras propias cuadrillas o si es que estamos terciarizando, ¿no? Mantenimiento, que ya lo mencionaba, son puntos que generalmente en esto del OPEX está incluido, ¿no? El tema de los salarios de lo que nosotros vamos a tener, ya sea hacia los técnicos, ingenieros o personal administrativo que tengamos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es decir, son gastos que son necesarios día a día para poder operar la red. Bien. Entonces, eh, aquí tenemos cuatro puntos, ¿no? Donde que debemos de plantearnos cada vez que nosotros vamos a tener un nuevo proyecto, ¿no? Que a grandes rasgos vamos a ir pasando cada uno de ellos, pero son cuatro puntos bastante importantes que nosotros debemos de considerar y para tal vez nosotros ahí identificar dónde eh, podemos ir a aumentar cosas o podemos disminuir costos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la proyección de ingresos. Como su nombre lo dice, necesitamos identificar cuáles van a ser o cómo van a ser nuestros ingresos. Bien, entonces, puntos importantes que podemos encontrar aquí en este punto es podemos definir cuáles van a ser nuestros planes, ¿no? Que nosotros vamos a vender hacia las personas, ¿no? Cuántos megas son los que vamos a dar, cuál es el costo de estos. Y punto importante, necesitamos conocer bien el mercado, ¿no? No va a ser lo mismo nosotros entrar
a una zona o a un área donde ya están tal vez otras operadoras, otros competidores, a donde tal vez si nosotros solamente estamos solo nosotros, ¿no? O si tal vez todavía nadie llega, es una zona desprotegida, por así decirlo. Entonces es importante bien este punto. Números, de igual manera hay que ser realistas, ¿no? Teniendo unos números que, que se puedan dar. Es decir, eh, nosotros nos gustaría claramente tener el 100% tal vez de los clientes para los que está construida nuestra red, pero hay que ser realistas y ver si realmente eso se puede dar, ¿no? Entonces, siempre es importante tal vez empezar con un número más conservador, como 50, 60%, incluso menos, va a depender ahí de cada uno de estos, del proyecto. Bien, entonces, de igual manera, el punto que tenemos que considerar es proyectar un crecimiento. Bien, entonces, si nosotros necesitamos, nosotros queremos que nuestro negocio crezca, entonces para eso va a ser necesario eh, seguir teniendo reinversiones, ¿no? Y obviamente los costos y los gastos pues van a ir creciendo, ¿no? Entonces, también es importante tener un plan de crecimiento de esta manera. Lo vamos a explicar de mejor manera en el Excel que los voy a mostrar al final, pero es importante, digamos, ir teniendo todas estas definiciones y estos puntos. Bien, entonces, el siguiente punto que tenemos que considerar es de igual manera que como lo que hicimos con eh, con el ingreso o la proyección de ingresos que estamos teniendo, lo tenemos que hacer con los gastos, ¿no? Entonces, es importante el análisis de viabilidad, ¿no? Financiera para seguir teniendo todos estos puntos, ¿no? Entonces, todos estos gastos que nosotros vamos a tener, hay que considerarlos, ¿no? El número adecuado de técnicos e inversiones que vamos a tener de equipos, herramientas, para nosotros poder llegar a ese número de clientes que estamos considerando, ¿no? Entonces, de igual manera, estas reinversiones son muy importantes. Y aquí yo coloco estas preguntas, ¿no? Que tal vez nos pudiéramos llegar a hacer, ¿no? Sobre todo en el tema de mantenimiento y de la calidad de productos que pudiéramos llegar a utilizar, ¿no? Entonces, nosotros como dueños de ISPs, como empresarios, ¿qué impacto podemos tener en nuestros clientes al utilizar cajas y cables conectores de alta calidad, ¿no? Si nosotros utilizamos este tipo de productos en nuestra red, ¿será que podemos ofrecer paquetes con un precio más alto? Muchas veces eh, en nuestros ISPs queremos competir por precio, ¿no? Con un precio más bajo, pero en el ejercicio que vamos a ver, vamos a poder visualizar que tal vez si nosotros subimos, no mucho, pero un poco nuestro ticket medio eh, en nuestros planes que podemos ofrecer, esto puede hacer la diferencia o puede ser la gran diferencia del retorno de inversión y de los rendimientos que nosotros podemos tener a lo largo de los años, ¿no? Y un punto importante, tal vez a nosotros a utilizar, tal vez al invertir un poco más en nuestros productos y tener tener más calidad, el mantenimiento se va a ver reducido, ¿no? Esto con soluciones de más fácil despliegue de mano de obra menos calificada y con una rapidez en la construcción y en el despliegue o al momento de conectar a los abonados. Entonces, estos
puntos son bastante importantes y me gustaría que los tuviéramos en cuenta para al momento de utilizar, de mostrarles el Excel, veamos cómo es que se pueden, cómo influyen estos puntos. ¿Ok? Entonces, el tercer punto que es bastante importante es la proyección de flujos efectivos. Esto es básicamente algo que nosotros conocemos como el flujo de caja, ¿no? En donde es muy sencillo, digamos, de calcular. Simplemente tenemos que tener en cuenta las proyecciones de los ingresos y de los gastos, ¿no? Se hace una resta y eso es lo que básicamente nosotros tenemos que tener de flujo de efectivo para poder ir solventando el día a día o el periodo de tiempo que nosotros estemos definiendo. Entonces, es una herramienta fundamental para la gestión financiera y de una empresa o de un negocio. Eh, el cuarto punto que vamos a hablar son tres indicadores que eh, son importantes en la etapa de análisis, ¿no? En donde lo que comentaba el inversionista, el dueño de la empresa o negocio, eh, se va, debe de tomar en cuenta para saber si una inversión va a tener rendimientos, ¿no? O qué tan factible es, ¿no? De acuerdo a la proyección de gastos, a la proyección de ingresos, a la proyección de flujo de caja y que son importantes en estos puntos, ¿no? Eh, el primero de ellos es algo que se llama valor actual neto, ¿no? Es decir, VAN, en donde básicamente es necesario tener una tasa mínima de atracción que se debe definir al principio del proyecto y luego estos flujos se deben de sumar, es decir, los flujos que nosotros vamos a tener de efectivo esperado, se suman y al final se restan del total de la inversión, ¿no? Entonces, es decir, básicamente estamos sumando eh, todos los ingresos que vamos a tener a lo largo de X periodo de tiempo y los vamos a restar del total de inversión. Entonces, si este cálculo es positivo, significa que el proyecto tiene la capacidad de generar utilidades. Si su valor es nulo, significa que va a pagar a lo largo de los años, pero no va a generar utilidades. Y finalmente, si el resultado es negativo, entonces eso nos da a entender que no va a generar ganancias y sí pérdidas. Entonces, es importante hacer, digamos, esta proyección para tener estos puntos, ¿no? Otro punto importante o otra definición importante es la tasa interna de retorno, en donde este valor se expresa con una tasa porcentual, ¿no? Y lo que vamos a tener en cuenta aquí es los flujos de caja, ¿no? Ya sea en un periodo mensual o anual o X periodo de tiempo. Lo que vamos a tener es eh, tenemos que comparar estas dos tasas, es decir, la anterior que vimos, la tasa mínima de atracción, y comparar estos tres escenarios. Entonces, la primera es que cuando nuestra tasa interna de retorno es mayor que el TMA, entonces podemos decir que el proyecto va a lograr amortizar la inversión y va a quedar capital, ¿no? Es decir, van a quedar ganancias. Eso nos da a entender que entre más alta sea nuestra tasa interna de retorno, mayor va a ser nuestro rendimiento de nuestra inversión. Entonces, si el TIR, nuestra tasa interna de retorno, es igual al TMA, entonces esto puede pagar la inversión, pero no va a generar utilidades. Y por último, si el TIR es inferior al TMA, entonces eso quiere decir que no va a ser capaz de devolvernos la inversión y va a generar unas pérdidas, ¿no? Entonces, es importante quedarnos con que entre más alta sea nuestra tasa interna de retorno, mayor va a ser nuestros rendimientos a lo largo del periodo de tiempo. Bien. Por último, la definición, y ya para pasar al tema del Excel, que es un poco más gráfico,
y demás. Está el payback. Este payback existen distintos tipos de payback, pero básicamente el tradicional, ¿no? Podremos hablar que si nosotros, es el tiempo que nosotros necesitamos para eh, se nos regrese o se nos pague el negocio lo que nosotros hayamos invertido. Entonces, por un ejemplo, si nosotros invertimos $100,000 y nuestra empresa está generando rendimientos de $10,000 al mes, eso quiere decir que nuestro payback va a ser a los 10 meses. Obviamente esto es un ejemplo muy, muy tradicional, muy sencillo, ¿no? Donde si se quiere calcular lo mejor posible, bueno, hay que entonces entrar en temas de porcentajes y de otro tipo de tasas que se puede calcular de mejor manera, ¿no? Entonces, al final de esto, bien, voy a pasar mi pantalla al Excel, ¿no? Esta es una herramienta en donde, y bueno, solamente si me pudieras confirmar ahí, Luis, si se ve el Excel. Sí, señor, Ah, está perfecto. visible. Bien, 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 bien. Gracias. Entonces, esta es una herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Que desarrollamos con Furukawa. Es un Excel en donde vamos a poder calcular, hacer diferentes ajustes en base con diferentes premisas a lo que y tener estos resultados y tal vez visualizar, ¿no? Diferentes escenarios en donde podremos darnos cuenta, ¿no? Que si yo hago algo diferente, ¿cómo podría eso impactar en el retorno de mi inversión y en la tasa interna de retorno, ¿no? ¿Cómo podría yo generar más? Entonces, solamente para mencionarlo, digamos, esta herramienta, ¿no? La podemos utilizar en sus negocios, en sus ISPs, ¿no? Si se pueden acercar con nosotros y lo podemos ir viendo punto o bueno, caso a caso. Bien, entonces algo que estamos considerando, ¿no? Estos obviamente son valores aproximados, ¿no? No necesariamente son los del mercado, porque pueden variar de zona a zona, de cantidad de megabytes que tenemos o de gigas, ¿no? Entonces, esto es al final, es para tener como ejemplo, ¿bien? Entonces, tenemos los costos de los uplinks, es decir, generalmente estos valores están en dólares, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos 1 giga de uplink, podemos considerar que cuesta alrededor de unos 30,000 pesos, ¿no? Unos $1,500, dependiendo ahí el tema de cambio, ¿no? Pero podremos hablar más o menos de esta cantidad, ¿no? Y de ahí hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el punto, ¿no? Algo que debemos de considerar también es el costo de los postes para de la renta que nos puede estar cobrando CFE. De igual manera, bueno, esto va a depender de la cantidad de postes y el peso que tengamos que tener, ¿no? Al final esto es un valor aproximado y aquí tenemos los valores, ¿no? De precios unitarios y precios totales, ¿no? De que nosotros podríamos tener en nuestra red de FTTH. Entonces, está dividido, digamos, por diferentes tablas, ¿no? Tenemos el costo de los ramales o eh, de los brazos de distribución, ¿no? El costo de los troncales y el costo de acceso, es decir, ya lo que me va a costar o lo que vamos a tener que utilizar para conectar el cliente, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos precios, ¿no? De igual manera, algo aproximados por el tema de que, bueno, obviamente depende en dónde se compre y cómo se compre, pero bueno, al final esto es un ejemplo, ¿no? Estas cantidades se calculan a,
automáticamente cuando nosotros definimos estas premisas. Es decir, cuántos ramales voy a tener, cuántas cajas NAPs o CTOs vamos a tener por cada uno de estos y cuántos puertos son los que yo voy a tener por cada CTO, cada NAP, ¿no? Puede ser 8, puede ser 16. 16, al final esto va a depender de la red, ¿no? Que queramos. Hay que definir una cobertura en kilómetros cuadrados, ¿no? Obviamente aproximada, y la media de drop que estaríamos utilizando por cliente, ¿no? Puede ser 100, 150, puede ser 50, dependiendo ahí cada uno de los proyectos. Bien, entonces este proyecto que estamos calculando o este ejemplo está definido para 1024 usuarios, ¿no? Entonces, todas estas cantidades son las aproximadas para nosotros tener esos 1024 usuarios, ¿ok? Entonces, todos estos costos son los que se suman, ¿no? Y esto agregado, ¿no? A los costos que pudiéramos llegar a tener en el Central Office, es decir, como la OLT, el ODF, el site, ¿no? Como tal vez el switch o el router, todas las conexiones que nosotros pudiéramos llegar a tener, al final, bueno, estos son números aproximados, ¿bien? Entonces, podemos tener un cálculo en porcentaje, ¿no? Y por cliente, es decir, cuánto es que me está costando cada uno de estos clientes, ¿no? En dólares o cuál es la cantidad que estamos teniendo. Y también algo que comentaba, hay que tener en cuenta estas reinversiones anuales que se vuelven parte del CAPEX, ¿no? Es decir, son gastos que vamos a hacer una vez que se esté realizando este proyecto, ¿no? Al inicio. Un punto importante que vamos a tener aquí son nuestro OPEX, que como comentaba, son los gastos que vamos a tener día a día. Entonces, aquí nosotros están divididos en columnas, es decir, por crecimiento de nuestros clientes. Lo que comentaba, hay que tener una proyección, digamos, gradual, ¿no? Eh, para ir para saber o para ir calculando cuánto es lo que vamos a gastar cuando tengamos 200 clientes a cuando tengamos 600 clientes. Es decir, no va a ser lo mismo, ¿no? Nosotros incluso de tener 200 clientes, ¿cómo hago yo para llegar a 800, ¿no? Necesitamos tal vez hacer inversiones en los costos operativos, en los recursos humanos, ¿no? No va a ser lo mismo que nosotros vamos a tener que ir gastando, ¿bien? Entonces, por eso es que estas cifras van aumentando, ¿no? Paulativamente, ¿no? Costos operativos. Y esto es algo bastante importante que colocaba en las preguntas en diapositivas anteriores. Si yo tal vez estoy utilizando un costo o un producto que tal vez sí es muy barato, pero tal vez yo tengo que cambiar muchas veces el conector, tengo que cambiar tal vez el cable drop porque yo no estoy utilizando una roseta o tal vez el cable no es tan bueno, ¿no? Esto al final se ve reflejado en los costos de mantenimiento, los costos operativos, ¿no? Entonces, ya sea en el material que yo tengo que estar recomprando, si tal vez estoy comprando muy barato, pero estoy comprando mucho, ¿no? Y muy repetidamente, ¿no? Y el mantenimiento de la red, que bueno, al final eso también yo tengo que gastar en un técnico o en una cuadrilla terciarizada para yo pagarle y decir y que vaya a revisar todos estos eventos, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando estos costos, ¿no? De mantenimiento y ya veremos en el otro Excel cómo podemos reducir esto. ¿Ok? Entonces, los costos administrativos que podamos llegar a tener y algo de lo que es importante, la adquisición de los clientes, ¿no? Generalmente, eh,
En muchos ISPs, los comerciales o las personas que están obteniendo nuevos clientes se trabajan mediante una comisión, es decir, el primer mes de los clientes que ellos tengan, generalmente se va hacia ellos, ¿no? Esto puede ir variando de caso a caso, ¿no? Pero es importante considerarlo. Y esto podría ser mi punto mi proyección de ingresos, ¿ok? Entonces, aquí estamos teniendo tres, eh, tres paquetes, un ejemplo, ¿no? Es decir, cuáles van a ser las velocidades que yo voy a dar, en este caso 50, 70 y 100 megas, ¿no? Con estos valores aproximados, ¿no? $20, $30, $45 y un costo de instalación. Esto generalmente también nos va a ayudar en la recuperación de nuestra inversión, ¿no? Entonces es algo que generalmente se utiliza dependiendo, claro, de cada uno de los ISPs, ¿no? Entonces, hay que considerar cuántas instalaciones tal vez yo podría hacer, ¿no? En este caso, voy a considerar que voy a hacer 10 instalaciones de cada uno de mis paquetes. Eso me deja con un ticket medio de tal vez $31 y unas instalaciones mensuales de 30. Y algo importante que es necesario considerar de igual manera es el churn. Este es un porcentaje de los clientes que tal vez me están dejando el servicio. Es decir, yo estoy contratando, yo estoy activando 10 al mes, pero tal vez 3 se pueden ir, ¿no? Entonces, de igual manera es una aproximación, ¿no? Pero bajo este ejercicio, imaginemos que posiblemente, pues nuestro servicio no es, si tal vez necesitamos que tener un mantenimiento constante, tenemos que visitar al cliente muchas veces, bueno, pues esto pues, se puede reflejar en que tal vez el cliente se pueda ir, ¿no? Entonces, por eso es que está el 3% en este caso. Y algo que igual se comentaba, ¿cuál va a ser mi porcentaje de ocupación? Es decir, tal vez mi red va a estar para 60%, para 50%. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ocupación que yo voy a tener en mis cajas NAP o mis cajas CTO? Bien, entonces en este caso se está calculando para 60%, ¿no? Y tener un límite de puertas de algo así como 614 puertos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con estos puntos podemos tener esta gráfica, ¿no? En donde vamos a poder visualizar cuál va a ser mi retorno de inversión, ¿no? O mi tasa interna de retorno, ¿no? Entonces vamos a tener algo importante. Aquí nuestro payback está calculado para el mes número 32. Es decir, aquí como se puede ver en esta gráfica, ¿no? El mes 32 es donde nosotros vamos a tener el retorno de la inversión, ¿no? De nuestro CAPEX, que sería de $104,000 en este caso. Obviamente es algo, es un aproximado, ¿no? No necesariamente tiene que ser esta cantidad, pero bajo estos puntos, mis retornos serían, ¿no? Al tercer año de $12,000, al cuarto año de $42,000 y al quinto año de $72,000, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, ¿no? Mes 32, estamos hablando de básicamente casi 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esto con una inversión inicial y sobre todo el flujo total de caja, que sería algo así como de $53,000, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros
tener un resultado distinto, ¿no? Recordando que a lo mejor en este caso estamos utilizando pues una calidad a lo mejor no tan buena, en donde estamos teniendo problemas de mantenimiento. Entonces, este otro Excel es eh, con unos cálculos de igual manera algo parecido eh, a una de nuestras soluciones que son preconectorizadas, en donde vamos a tener ahorros de mantenimiento de mano de obra. ¿Ok? Entonces, básicamente los valores de uplink, de postes, todo esto está igual, ¿no? Las premisas son las mismas. La red, aquí es en donde va a cambiar un poco, puesto que los cables y las cajas pueden ser de un costo un poco más elevado, pero el ahorro en herrajes, en la mano de obra, en el montaje de estas NAPs, se ve reducido. ¿Ok? Porque las soluciones son más sencillas, es un despliegue más rápido, más sencillo y se optimiza el tiempo. ¿Ok? Entonces, así es como están los costos. El CAPEX, lo que mencionaba, las premisas son las mismas. Y si bien aquí lo importante es que el OPEX se puede ver reducido en los costos operativos y en el mantenimiento de la red. Entonces, esto básicamente está al 50% del otro ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo estoy ofreciendo un servicio de calidad? Eh, con productos que me permiten conectar más rápido a mis clientes, tener una mano de obra menos especializada y demás. Bueno, yo puedo tal vez incrementar $5, ¿no? En los valores eh, de mis planes, ¿no? De los mismos de 50, 70 y 100. Y el ticket medio ahora estaría sobre todo en $36. Y el churn, es decir, los clientes que yo voy a tener que se me están yendo, pueden reducir, porque yo estoy ofreciendo un servicio de calidad, yo estoy conectando a mis clientes de manera inmediata, no tengo que esperar más tiempo, yo estoy reduciendo el número de fusiones, entonces eso me permite optimizar el tiempo, ¿no? Entonces es por eso que aquí consideramos que el churn está bajando y los resultados, es decir, de pasar de un payback de 32 meses, yo estoy pasando a un payback de 23 meses. Es decir, mi CAPEX sí subió, es básicamente eh, un- unos 20,000, $30,000, ¿no? Estoy utilizando tal vez en que estoy ocupando productos de calidad, pero mi payback se está reduciendo a básicamente 2 años, ¿no? Estoy reduciendo un año va en lo que mis inversiones van a regresar, ¿no? Entonces, de igual manera, al tercer año pueden estar los rendimientos en $76,000, al cuarto en 145 y al quinto año en 214. Entonces, solo para recordar, voy a pasar rápidamente al otro Excel. Antes los valores estaban calculados para 12, 42 y 72. Entonces, con otra solución, estos números casi que se triplican, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tal vez podemos considerar, ¿no? Si nosotros utilizamos un, una diferente solución o productos de calidad, cómo podemos cómo esto influye en en nuestra generación de rendimientos. ¿Ok? Sería esto, ¿no? Básicamente lo que, lo que sería de la presentación. Eh, no sé si tengan dudas.
Muchas gracias, Darío. Como siempre, una presentación muy completa. Creo que la información está bastante clara y bueno, pues hay que dedicarle un poquito de tiempo a esta parte. Eh, ¿A partir de qué nivel de proyectos? Yo te preguntaría, ¿a partir de qué nivel de proyecto, qué tan grande puede ser el proyecto para empezar a utilizar esta herramienta, por ejemplo? Claro, bueno, en realidad esta herramienta, bueno, se puede considerar desde el más bajo número de abonados, ¿no? O de clientes. Es decir, este proyecto o este ejemplo está considerado para mil clientes, ¿no? Que tal vez no son muchos, ¿no? Pudiéramos llegar a pensar eh, que pudieran ser pocos. Entonces, realmente lo que la respuesta es, se puede considerar para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Obviamente, pues esto va a eh, irse considerando de proyecto a proyecto, ¿no? Muy bien. Eh, Israel Medina tiene levantada su mano. Adelante, Israel, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Una duda acerca de la parte de financiamiento. ¿Está considerado en el modelo poderlo integrar aquí en la relación de OPEX? Es decir, si hay un financiamiento para esta inversión, eh, se tendría que plantear en esta parte de OPEX, ¿está considerado en el modelo? ¿O cuál sería la recomendación Eh, para en, es- poderlo incluir en los en temas este, de mo- en este operación payback? momento, claro, en este momento, como está considerado en la herramienta, no está teniendo ese punto de financiamiento, pero lo podemos o se puede agregar, ¿no? Al final, esto es la base de la herramienta que podemos tener, pero se puede ir agregando estos puntos, ¿no? De hecho, la idea justamente de mostrarlo aquí con ustedes, con Promptel, es que se acerquen a nosotros, podamos revisar esta herramienta en conjunto de acuerdo a sus proyectos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? El aporte es, nosotros buscaríamos el apoyo de ustedes como y tendría alguna especie de costo, es la venta por esta opción en consultoría. ¿Cuáles son, cómo funciona, cómo está planteada esta interacción? Claro, bueno, nosotros como fabricantes tenemos soluciones de punta a punta en esa parte del FTTH y otras ramas, ¿no? Realmente, a lo mejor por aquí faltó un poco del slide en la presentación, pero bueno, nosotros ofrecemos algo que se llama full service, ¿no? En donde podemos ayudarles en el soporte preventa, en el soporte de su proyecto, postventa, capacitaciones y demás, ¿no? Esto al final, pues se vuelve una herramienta que se suma a todo lo que ya damos, ¿no? Además de utilizar nuestros productos. Entonces, lo ideal sería si pueden dejar eh, sus, em, sus comentarios, ¿no? O sus correos. De igual manera, aquí está mi correo, para que podamos hacer una junta, una charla y poder ver cómo los podemos ayudar, ¿no? Sí, pero no hay costo, ¿no? Entonces, todo nuestro servicio ahí de preventas, no, incluso la utilización del Excel no hay costo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Darío. Gracias, Rafael. Gracias, Israel, por la pregunta. Todos quienes nos gusten dejar sus datos de contacto los haremos llegar directamente a Furukawa. Y bueno, nada más recordarles que todos estas sesiones, estos talleres no tienen ningún costo. Promptel los está promoviendo de tal manera que los desarrolladores, los operadores puedan tener información que está vigente y de primera mano en el mercado
y la idea es que los podamos poner en contacto con con los fabricantes, con los operadores, para que puedan realizar esas interacciones ya en un acuerdo uno a uno, ¿no? El acompañamiento de nosotros es sin ningún tipo de costo. Eh, y bueno, vamos a continuar. Por aquí tenemos comentarios de Jorge Rafael. Muy buenos días a todos. Nos deja su correo electrónico. Muchas gracias. Víctor Ailas, buenos días. Gracias por compartir información útil. Al contrario, gracias por participar. Mauricio Moguel nos comparte sus datos de contacto. Muchas gracias. Arnoldo Sánchez, buen día. Nos puedan compartir el Excel, nos deja sus datos de su correo electrónico. Todos estos datos los haremos llegar a Darío, a la gente de Furukawa Solutions, para que se pongan en contacto directo con ustedes en esta parte de la presentación. Víctor Ayla, sería bueno que compartan el Excel, nos deja su correo, muchas gracias. Mario Nadal, buen día, compartan el Excel, por favor. Si nos dejas tu contacto, Mario, con mucho gusto. Víctor Aylas, creo que esta herramienta se aplica a todo escenario porque ayuda a calcular el retorno de tu inversión. No sé si tengas ahí algún comentario, Darío. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era la pregunta? Dice Víctor Aylas que creo que esta herramienta se aplica a todo escenario porque ayuda a calcular el retorno de tu inversión. Sí, correcto. Sí. Es como tal cual lo que dice Víctor. Sí, se puede aplicar desde proyectos con 500, 250 abonados hasta miles, ¿no? Ok. Paula Gómez nos dice, buen día, si es posible compartirlo, me uno a la petición, nos deja su correo, muchas gracias. Juan Ignacio Mora nos dice, referente a la reducción del churn, ¿se puede realizar algunas actividades adicionales para reducirlo? Sí, yo creo que el servicio que nosotros podemos dar hacia nuestros clientes, yo creo que eso son lo que podemos seguir haciendo, ¿no? Tal vez con una buena atención al cliente, ¿no? Un buen soporte que va de la mano con utilizar pues, productos de calidad que sabemos que no van a funcionar y pues em, lo que podemos ofrecer, ¿no? Al cliente, ¿no? Yo creo que eso es, al final el churn son los clientes que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para tenerlos siempre contentos o con nosotros, pues creo que vale, ¿no? Claro. Víctor Aylas nos dice, me parece muy bien explicado, muchas gracias. Ángel Díaz Flandes nos deja su correo electrónico, muchas gracias. Por aquí Georgina Martínez dice, hola a todos, nos pueden dejar sus contactos para poder enviar la información y verificar su proyecto. Todos los datos que nos dejen por aquí se los vamos a hacer llegar a Darío, a Georgina y a todo el grupo a nuestros colegas de Furukawa Solutions. Harold Castro también nos deja su correo, dice por favor el Excel, muy interesante. Sergio Sánchez nos deja su correo, muchas gracias. Guillermo Álvarez también, buenos días, muchas gracias. Mi correo nos deja Jason Jair Benavides. Mario Nadal nos deja su correo, Víctor Aylas, Vladimir Chicla, perdón, Abigail también, David Santiago, Roberto García, nos están dejando sus datos, muchas gracias. Israel Medina nos compartirá la presentación y el XLS. Si nos dejas tu correo, con mucho gusto, Israel, lo hacemos llegar. Wilson Cárdenas, buenos días, interesante, me pueden compartir el Excel, nos deja su correo desde Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Israel Medina, Jennifer Moreno, Adrián Hernández, Itsuri Alejandra, Brian Calderón, muy buenos días, muchas gracias, nos deja su correo. Yamit Chanaga, Javier Fuentes, Adrián Hernández, muy buenos días, muchas gracias.
Y bueno, por aquí tenemos esos correos que los vamos a compartir con los colegas de Furukawa. Y no sé, Darío, si tengas algún comentario, un comentario final para dar por terminada la sesión. Tenemos por aquí Arnoldo Sánchez, tiene levantada la mano. Adelante, Arnoldo, por favor. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. Para retroalimentar un poquito el comentario de Juan Ignacio Mora sobre el churn, por aquí mi compañero Sergio Sánchez también está dentro de la sesión. A nosotros nos ha funcionado bastante apostarle a la buena atención al cliente y a cada vez a reducir más la incertidumbre que tiene el cliente acerca de qué es lo que sucede o le llega a suceder a sus servicios. No solo lo que nos compete a nosotros en la instalación pues prácticamente desde el poste al domicilio, sino también cómo se llega a comportar su receptor óptico. Entonces, todo este tema de tratar de resolver todas las dudas y explicarlas con lujo de detalle, pues sí hace la diferencia con aquellas grandes compañías que pues de repente el tema de la atención lo tienen un poco descuidado, ¿no? O la ventana de atención llega a ser de pues algunos días. En este caso, nosotros damos servicios de fibra óptica y de microondas, y pues la verdad sí les recomiendo ampliamente utilizar materiales de calidad para, digamos, nada más visitar el domicilio una sola vez. Que quería retroalimentar este tema del churn, y Luis también preguntar sobre Promptel. Tenemos entendido que ustedes incentivan las inversiones para zonas rurales y semiurbanas. ¿Hay algún tipo de financiamiento que ustedes ofrezcan o algo por el estilo por parte de Promptel, apoyos o algo? Gracias. Sí, Arnoldo, si me haces favor de compartirme por aquí tus datos de contacto, tu celular y tu correo electrónico, te contacto para que platiquemos al respecto. Es parte de nuestras actividades. Con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, pues Darío, creo que estamos llegando al final de la sesión. Le voy a ceder la palabra a Georgina, que también es del grupo de Furukawa. Adelante, Georgina, gusto en saludarte. Igualmente, gracias, Daniel. Bueno, nada más para también complementar, al igual que Promptel, nosotros también damos la parte de financiamiento. Entonces, para los clientes que nos dejaron su correo, les vamos a hacer llegar de igual forma esta tabla en la que se define qué tipo de financiamiento tenemos para cada proyecto, para que puedan tener en cuenta que no nada más, o que se tiene esta sinergia con Promptel en la parte de que sabemos que un proyecto es bastante largo, entonces hasta que ustedes no tengan un retorno de inversión, pues no puedan estar generando, ¿no? Entonces también para que puedan tenerlo en mente. Y es muy cómodo, es directamente con nosotros, no hay financiera, no hay algún riesgo, es como ustedes confían en nosotros, nosotros confiamos en ustedes. Entonces, para que puedan tener el alcance para productos de calidad, nos ponemos a su disposición. Gracias. Contrario, gracias, Georgina. Y finalmente tenemos aquí José Luis Moya, nos comenta en su modelo de Excel, ¿consideran algún concepto para mitigar riesgos, demoras de permisos, etcétera? Gracias, excelente presentación. Saludos desde Colima. Gracias, José Luis. No, ese es un punto que sería bueno que lo vamos a tomar nota y que podemos agregarlo. Digo, al final, entre más se pueda enriquecer este archivo, creo que nos va a poder ayudar a todos, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar en cuenta. Excelente. Muy bien, Darío, pues como siempre, muchas gracias a nuestros colegas de Furukawa Solutions que nos han venido apoyando con estas presentaciones y compartiendo esta información muy interesante de los proyectos que tienen que ver con las diferentes aristas que tiene un proyecto. No todo es el instalar la fibra, sino hay que atender el proyecto en general y bueno, agradecerles nuevamente esta participación y a todos nuestros asistentes
agradecerles nuevamente que nos compartan parte de su valioso tiempo para asistir. Estos eventos son para ustedes. Si ustedes nos acompañan, pues tenemos oportunidad de seguir presentándoles esta información y